¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tener tópicos selectos en bioseguridad radiológica para que estén en cuenta de que hoy es la temática. El tema del día de hoy es estructura anatómica y nuclear y está con nosotros el maestro Rogelio Rivera Landa, quien va a dar seguimiento a esta asignatura y quien estará encargado también de darle la atención por si tiene alguna duda, pregunta o aclaración. Con muchísimo gusto seguiremos eh, apoyando en responder. Hola, maestro Rogelio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Probando, probando. Un, dos, tres. ¿Me Cuatro, escuchan? cinco. Muy bien. Excelente. Muchachos, todavía alcanzan a invitar a los compañeros por si quieren pasar el enlace a grupos. Son bienvenidos. Adelante, Roger. Muchas gracias, Tania. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por este interés que están mostrando en en esta materia, ¿verdad? Como parte de el programa del curso básico en protección radiológica, nivel POE, es decir, personal ocupacionalmente expuesto. Estamos aquí comenzando la primera clase, el primer tema, que lleva por nombre estructura atómica y nuclear. Vamos hoy a ver las bases sobre las que se sienta esta rama del conocimiento que es la protección radiológica. Así que si de repente tienen algún conocido o cualquier cosa quien se interese por estas materias, por esta rama del saber, pues por favor les pueden hacer la invitación. Vamos a comenzar y vamos a compartir la presentación. Aquí miro. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ya les mencionaba, hoy vamos a hablar sobre la estructura del átomo y sobre el núcleo. Eh, Antes de comenzar, me gustaría saber si ustedes tienen algún comentario, alguna duda ya de inicio. Es posible que puedan tener alguna duda acerca de la clase, acerca del tema. Espero unos segundos para ver si tienen algún comentario. No, bien. Entonces, a ver, nada más como para ir viendo esto del saber. Me presento, mi nombre es Rogelio Rivera, soy licenciado en física por parte de la Universidad Veracruzana, soy maestro en ciencias, tomé la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues como parte de los programas que tiene Secami para ustedes, hoy les traemos con este curso auspiciado por ASCA Radiaciones, una empresa dedicada a la asesoría, capacitación y gestión en todo lo que tenga que ver en materia de seguridad radiológica, este curso. Todos aquellos que estén interesados en trabajar en algún lugar donde haya fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación, pues son bienvenidos a inscribirse al curso. Ya les daremos también más información al respecto. Buenas noches, Laura. Y pues bueno, demos comienzo. Vamos a ver, somos 13 personas. Primera pregunta, ya luego iniciando. ¿Alguien me puede, por favor, decir así básicamente qué es un átomo? ¿Alguien por ahí que tenga
¿Alguna idea, alguna noción que se acuerde de sus clases de la secundaria, de la preparatoria? Juan Manuel, no, la verdad es que no conozco a nadie que haya tenido alguna secuela por la radiación. José Manuel nos dice que el átomo es la unidad que compone la materia. Muy bien, por ahí va. La unidad fundamental de la materia, muy bien. Aide, excelente. Bueno, pues sí tenemos entonces ideas básicas de lo que es el átomo. Bien, pues el átomo tiene una definición bastante de repente difusa. Hoy vamos a ir viendo cómo es la historia y cómo se desarrolló el conocimiento alrededor de esta unidad fundamental de la materia, como bien mencionan ustedes. Bueno, la idea comenzó hace muchísimo tiempo, ya desde muchos años antes de Cristo, o antes de la era común, como lo vamos a estar manejando por acá. El filósofo Demócrito de Abdera ya pensaba que había una unidad en que había ese límite en que nosotros podíamos dividir a la materia. Él describe una partícula que ya no se puede dividir. Ahorita vamos a ir viendo cómo se desarrolla la idea. Antes de él, pues el pensamiento aristotélico no consideraba que existiera esta partícula que fuera completamente indivisible. Por muchos siglos se tuvo esa idea, hasta que llegó papá Demócrito y tuvo eh, pues, como ya mencionábamos, esta filosofía, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, ya en la edad más moderna, contemporánea, ya por ahí del siglo XIX, por los años 1800, el científico John Dalton presenta esta idea nuevamente sobre la idea del átomo, y él pensaba que tenían esa forma así como esférica, que era una partícula muy pequeña de forma esférica y que de cierta manera las diferencias entre los distintos átomos era el tamaño, cosa que ya nos da un buen referente a lo que es la realidad, pero no bastaría con eso. En los siguientes años, ya con más tecnología, llega el señor J. J. Thomson, quien en 1904 descubre el electrón, una partícula muy importante en la estructura atómica. Y entonces, al encontrarse con esta partícula, él dice, bueno, el átomo tiene partículas cargadas negativamente, entonces debe haber otras partículas cargadas positivamente. Y entonces él idea este modelo que le llamamos el budín de pasas, en la cual el núcleo atómico es una esfera con carga positiva, pero que tiene incrustadas cargas negativas, que son los electrones que él descubrió. Para ese entonces, por supuesto, no tenía pensado una estructura nuclear, por lo que él solo pensó que el núcleo atómico era todo de carga positiva. Después, una década más tarde, viene el señor Ernest Rutherford y nos presenta
un modelo en el cual él idea que el átomo no es una especie de pastel, un budín de pasas, sino que tiene un núcleo independiente de los electrones. Este modelo fue ideado a partir de un experimento que hizo con una lámina de oro en la que emitió hacia esa lámina, la bombardeó, es así el término que se utiliza, con partículas alfa, que ya después vamos a hablar sobre eso. Y entonces él lo que observa es que al bombardear el átomo con las partículas alfa, que sabíamos que tenían carga positiva, estas se desviaban, pero no todas se desviaban de la misma manera. Y al ver eso, él observó y concluyó que el átomo no podía ser una masa completa de uniforme, digamos, sino que el núcleo era una pequeña parte del átomo y los electrones estaban lejos de él. Esto dado de todos los experimentos que se hicieron, de la repetición de los mismos, y concluyó también que la mayor parte del átomo era espacio vacío, que entre el núcleo atómico y los electrones había mucho espacio en el que no había nada. Buenas noches, Héctor. Entonces, 2 años después, viene el señor Niels Bohr y él observa, además de lo que observó Rutherford, que además de todo eso, los espacios en los que estaban los electrones tenían niveles de energía. Esto es, que estaban cuantizados y que además no todos los electrones estaban en la misma posición, sino que había esta especie como de capas en las que se repartían los electrones. A esto es a lo que se le conoce como el modelo planetario. Si ustedes recuerdan el sistema solar, por ejemplo, se puede comparar la estructura atómica como el Sol, siendo el núcleo del átomo, y los planetas como si fueran los electrones. Este modelo explica mucho la estabilidad que tiene el átomo, ya con los niveles cuantizados de energía, donde cada nivel tiene energía diferente. Esa energía evita que los electrones sean atraídos por la carga positiva del núcleo. Recordarán ustedes que cuando ponen cargas de diferente polaridad, cargas positivas y negativas, estas tienden a atraerse. Sin embargo, el átomo no colapsa. Los electrones siguen en sus órbitas y el átomo puede mantener su estructura. Además, también se explica por qué los átomos se emiten diferentes como colores a lo que le llamamos espectros de energía o espectros atómicos. Por supuesto, el modelo de Niels Bohr tiene varias limitaciones, ya que solamente sirve para explicar a los átomos más simples, es decir, a los más pequeños, los que tienen pocos niveles energéticos, y además, dado que lo que se había observado en la experimentación, tampoco explicaba las pequeñas variaciones que podían tener las energías de los electrones. El modelo más completo lo propone el señor Edwin Schrödinger y es aquí cuando llegamos al desarrollo de la mecánica cuántica. Con la función de onda de Schrödinger se observa, se describe a un átomo con las estructuras electrónicas
como una función de probabilidad. Es decir, que a pesar de que los electrones están en una energía, con una energía, y que además están en movimiento, no podemos observar exactamente dónde se encuentran. Para los fines prácticos de este curso, el modelo de Niels Bohr, el modelo planetario, es suficiente para que podamos entender cómo es que van a suceder los demás fenómenos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Así que no se preocupen por esta fórmula tan complicada que se ve ahí, no la vamos a utilizar, pero es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan cómo es que realmente funciona la materia a nivel subatómico. Por supuesto, este modelo nos habla también de la dualidad de la onda partícula, cosa que también vamos a ver más adelante mientras vayamos avanzando con el curso. Como les comentaba, el átomo es muy complejo de estudiar y la explicación más precisa, la descripción más precisa nos la da la mecánica cuántica y podemos, mediante esta misma, observar diferentes propiedades, como son los niveles cuánticos y los subniveles orbitales de los electrones. Entonces, ahora sí, ¿qué es un átomo? La definición más precisa de un átomo es aquella partícula lo más pequeño que se pueda observar y que conserva las propiedades químicas de un elemento. Está compuesto por un núcleo, que está por supuesto en el centro de todo lo que es la estructura atómica, y tiene a su alrededor electrones. Los átomos que tienen el mismo número de protones y de electrones se llaman átomos neutros, hablando eléctricamente, ya que las cargas positivas de los protones y las cargas negativas de los electrones se anulan entre sí, por lo cual no puede haber una carga ya sea positiva o negativa, salvo las excepciones que después vamos a ir viendo. Ahora, las partículas subatómicas. Como ya mencionábamos, los electrones que están alrededor del núcleo y un núcleo compuesto no únicamente de protones, sino que también vamos a encontrar ahí unas partículas que se llaman neutrones, las cuales son llamadas así porque no tienen carga eléctrica, son de carga neutra. Los electrones, como ya comentábamos, tienen carga negativa y son extremadamente pequeños comparados con las partículas que están en el núcleo, de tal manera que la masa de un electrón es 2000 veces más pequeña que la masa de un protón. Y en cuanto al neutrón y el protón, tienen unas masas muy similares. Para entender un poquito el concepto de la masa es, pues, qué tan grande es una partícula. Aquí vemos, por ejemplo, que la masa del electrón es de por ahí de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos y la masa del protón oscila el 1.6 por 10 a la menos 27. Como les comentaba, es una diferencia de al menos 2000 veces. Entonces, vamos otra vez. El núcleo atómico se compone de un núcleo, perdón, el núcleo atómico se compone de dos tipos de partículas, que son los protones y los neutrones, y como ya vimos, son las más pesadas. Así que casi toda la masa del átomo está contenida en el núcleo. Y mientras el número de protones y el número de electrones sea el mismo en la estructura atómica, el átomo será eléctricamente neutro.
Fuera del núcleo tenemos las órbitas electrónicas y se encuentran en diferentes espacios que permite que la estructura atómica se mantenga estable. Con base en la estructura de estos niveles de energía, podemos observar las propiedades químicas que tienen los átomos. Y es ahí donde se dan los enlaces atómicos para formar moléculas, como puede ser la molécula del agua. Ahora, ¿cómo diferenciamos nosotros un átomo de un elemento con respecto de otro? Pues la manera aceptada, la manera eh, más precisa de poder diferenciar un elemento de otro es con base en su número atómico, que vamos a denotar aquí con la letra Z, y este tiene que ver con el número de protones que hay en el núcleo. Si ustedes encuentran átomos con el mismo número atómico, se trata del mismo elemento, independientemente de las demás propiedades que tenga. El número neutrónico va a estar determinado por la letra N y será el número de protones que hay, perdón, el número de neutrones que hay en el núcleo. Ahí disculpen ustedes, se me fue eh, el texto, no le hagan caso. El número neutrónico es el número de neutrones que hay en el núcleo. El número másico, por otra parte, también conocido como número de masa, es la suma de todas las partículas que están en el núcleo atómico, es decir, el número de protones más el número de neutrones. De aquí conviene hablar un poquito sobre lo que son los isótopos. Los isótopos son variaciones de la estructura nuclear de un elemento. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de hidrógeno. Las imágenes que ustedes ven a la derecha corresponden a tres isótopos diferentes del hidrógeno. ¿Cómo sabemos que es hidrógeno? Porque en todos ellos hay solamente un protón. El número atómico del hidrógeno es 1. Es el primer elemento que ustedes van a encontrar en la tabla periódica a la izquierda, arriba. Entonces aquí, como pueden ver ustedes, estos, estas tres variaciones son tan importantes que tienen un nombre propio. El isótopo número 1, que tenemos a la extrema izquierda, se llama protio, porque el núcleo solamente contiene un protón. El siguiente, el que está en medio, se llama deuterio, que viene de la palabra dúo, y se llama así porque hay dos partículas, un protón y un neutrón. El último de ellos, el que vemos a la derecha, se llama tritio, de 3, que contiene un protón y dos neutrones. Estos son especialmente importantes porque a nivel cosmológico son los componentes fundamentales y causantes de las reacciones que ocurren dentro de las estrellas, como nuestro Sol. Estos son los que producen la energía que nosotros recibimos del Sol, tanto la luz como el calor. Otro isótopo que puede ser muy importante por razones históricas es el uranio 235, usado para generar energía nuclear y, por supuesto, fue el primer material radiactivo que se utilizó para construir las bombas atómicas.
las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, como les comentaba, la tabla periódica, esta se le debemos al señor Dmitri Mendeleev, quien fue un químico, físico ruso, que por primera vez organizó a los elementos químicos que se conocían hasta su época, de tal manera que se podían observar las propiedades y los formó en grupos y en familias, además de los periodos que tienen sus capas electrónicas. Es por eso que se llama tabla periódica. Aquí a la imagen de abajo, por ejemplo, pueden ver en esta tabla periódica cómo es que están organizados por sus niveles, sus diferentes niveles de energía, que son los periodos, están organizados de manera horizontal. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno y el helio. El hidrógeno es el primer elemento que encuentran a su izquierda arriba y el helio es el elemento que está a la extrema derecha arriba también. Comparten la propiedad de que tienen un solo nivel de energía para las órbitas electrónicas. Y de ahí, en la tabla hacia abajo, va creciendo el número de niveles de energía que tienen en su estructura atómica. La organización está por propiedades químicas. El número de electrones que están libres en su última capa electrónica, que son los que permiten los enlaces químicos. Y como dato cultural, a la extrema derecha, todos los elementos que están en colorcito verde, desde el helio hasta abajo, toda esa columna comparten otra propiedad, que es que todos sus niveles de energía están llenos. Hasta el último nivel de energía, el más alejado del núcleo, está lleno de todos los electrones que puede contener la estructura atómica. Ahora, con respecto del núcleo, nosotros vimos que está lleno de protones. Sin embargo, como ya habíamos mencionado antes, si las cargas que son opuestas se atraen, las cargas que son iguales se van a estar repeliendo. Pero ¿por qué será entonces que el núcleo atómico no se, no se descompone por la repulsión electrostática que tienen todos sus protones? Bueno, aquí vamos a hablar de algo que se llaman las cuatro fuerzas fundamentales del universo, al menos del universo conocido, entre las cuales tenemos la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica, electrostática, como ya les mencionaba, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estas fuerzas, las últimas que mencioné, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, tienen un alcance muy pequeño que se restringe únicamente a las dimensiones del núcleo atómico. La fuerza nuclear fuerte es tan fuerte que no permite que la fuerza eléctrica, la fuerza electrostática de los protones, haga que los pueda separar. Es la fuerza más, válgase la redundancia, la fuerza más fuerte que al momento conocemos. No hay nada que le gane. La fuerza nuclear débil, o más completa la teoría electrodébil, es la responsable de que haya núcleos que se puedan descomponer. Y es ahí donde vamos a observar a los elementos radiactivos, con sus respectivos procesos de decaimiento que ya veremos más adelante. ¿Qué aplicaciones se han encontrado para este tipo de
conocimientos. Bueno, como ya les mencionaba antes, la energía nuclear se ha utilizado, además de para crear eh, artefactos, armas de destrucción masiva, pues también se han utilizado para generar energía limpia, que le llamamos nosotros con fines pacíficos. Y es así como llegamos a lo que es la energía nuclear, las centrales nucleoeléctricas, que generan electricidad a partir de estos procesos de decaimientos radioactivos o de procesos nucleares, más bien llamados. Por supuesto, también tiene aplicaciones médicas, como ya les platicábamos en la clase anterior, para tratamientos con radioterapia, braquiterapia y muchas otras aplicaciones para también lo que es el radiodiagnóstico, que sigue siendo medicina. Otra aplicación que se hace, por ejemplo, es la investigación. En centros donde se hace investigación científica, se puede utilizar el conocimiento que tenemos sobre la estructura nuclear para generar más conocimiento, que podamos entender mejor cómo funciona el núcleo y aprovecharlo. En la imagen, por ejemplo, que tenemos hasta la extrema derecha y abajo, estamos viendo el ciclotrón, bueno, parte de la electrónica que se utiliza para el funcionamiento del ciclotrón, que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina. Ese ciclotrón se utiliza para producir radioisótopos que se utilizan después como radiofármacos cuando queremos hacer algún tipo de diagnóstico para las personas que así lo requieran. Bueno, ya que hablamos un poquito de la estructura, perdón, de los modelos atómicos, vamos a hablar también un poco de los modelos de la estructura nuclear. La teoría, como ya lo vimos, lo más básico, es que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Sin embargo, para entenderlo mejor, debemos aplicar modelos matemáticos que nos permitan entender, describir por qué ocurren ciertos procesos que son de nuestro interés. Entonces, como ya habíamos mencionado, una recapitulación, en el núcleo están los protones y los neutrones, la fuerza nuclear fuerte que los mantiene unidos y sus descripciones. Recordemos que debemos conocer el número atómico, que es el número de protones que hay en el núcleo, el número neutrónico, el número de neutrones y el número másico, que es la suma de estos dos anteriores. Entonces, para poder identificar más precisamente el tipo de núcleo, el tipo de átomo con el que estamos trabajando, es importante nombrarlos como DVD. Esta simbología que ustedes ven ahí en negritas, en grandote, la letra E va a ser el símbolo que aparece en la tabla periódica para describir el átomo del elemento, perdón, el elemento del cual estamos hablando. Y pues A, Z y N son igualmente los números que ya vimos anteriormente. Cabe aclarar que con esto vamos a poder describir exactamente el isótopo del elemento con el cual vamos a trabajar. Hay muchas, muchas maneras de describir las familias de los isótopos que comparten propiedades.
La más importante, perdón, de radionúcleos que comparten propiedades. La más importante de ella van a ser los isótopos, que como ya les comentaba anteriormente, van a coincidir todos con que tienen el mismo número atómico. Lo que va a cambiar aquí en los isótopos va a ser tanto el número másico como el número neutrónico, ya que el número neutrónico va a ser lo que haga de diferente al isótopo. La palabra isótopo viene del latín isos, que significa igual, y topos, que significa lugar. Entonces, un isótopo es un elemento químico que aunque tenga diferentes propiedades nucleares, está en el mismo lugar en la tabla periódica. Esa es la importancia de eh, de estas familias de radionúclidos. Entonces, la primera, ¿cómo se llama? La primera teoría que se describió, que ya veíamos antes, era que el núcleo era una única partícula uniforme que estaba justo en el centro del átomo, que ya vimos que pues no es así, ¿verdad? Tiene una estructura. Y esa estructura permite que se realicen, por ejemplo, los procesos de fusión y de fisión nuclear y demás. Entonces, este modelo sirvió únicamente como una base para entender la estructura atómica, pero no es el más elegante, ¿verdad? El modelo de la gota líquida es un modelo propuesto por Niels Bohr igualmente, y este describe al núcleo atómico como si fuera una gota de agua. La gracia de este es que permite explicar fenómenos radiactivos. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán experimentado en alguna ocasión, una gota de agua ustedes la pueden separar. En este caso, nosotros estamos viendo en la imagen de la derecha cómo es que ocurre el proceso de la fisión nuclear. Este proceso es muy importante porque, como ocurre con el uranio 235, que es un material fisible, un átomo fisible, se utiliza, como mencionábamos antes, en los reactores nucleares, en las centrales nucleoeléctricas. Entonces, este modelo de la gota líquida nos describe mucho mejor cómo es que el núcleo, perdón, de uranio se divide en dos, que no son dos partes iguales, pero que sí es, eh, pues que sí es divisible. Y vemos cómo se transforma en dos átomos, dos núcleos diferentes, y esos dos núcleos diferentes van a corresponder a elementos distintos en la tabla periódica. Diego, no, el agua pesada es eh, es agua, pero que está cargada con isótopos pesados de hidrógeno, los que describíamos antes, que ya puede ser deuterio o tritio, aunque lo más común es que se encuentre deuterio. Entonces, el H2O que nosotros conocemos de la fórmula general, ese hidrógeno es un isótopo más pesado porque contiene neutrones. Bien, entonces, ya por último, lo de los más importantes, de los modelos más importantes que debemos conocer del núcleo
atómico, tenemos el modelo de capas. Este modelo fue desarrollado por la física Maria Mayer, quien fue una de las primeras que comenzó a estudiar la estructura atómica, pionera en física nuclear, que consiste en explicar al núcleo como si tuviera los mismos niveles de energía que nosotros observamos en el átomo. En este caso, en vez de tener niveles de energía con electrones, serían niveles de energía, pero con protones y neutrones. Aquí se encuentra una teoría que le llaman los números mágicos, y es que esos números nos dicen cuántos neutrones se necesitan para que cierto núcleo sea estable. Si esos neutrones son más o menos, hacen que el núcleo se vuelva inestable y por tanto pueda decaer de manera radiactiva. Entonces, esto explica pues dos cosas muy importantes que son los estados excitados del núcleo, lo que como les comentaba puede permitir el decaimiento radiactivo, y las propiedades magnéticas de, que se encuentran en el núcleo atómico. Bien, ya por último, lo que podemos concluir es que nos falta mucho conocimiento para entender cómo funciona precisamente el núcleo atómico. Es, como les comentaba, algo muy difícil de describir. Hay muchas interacciones que se tienen que considerar, y pues eso es precisamente a lo que se dedican los físicos nucleares, a tratar de describir cómo es que realmente funciona el núcleo. ¿Por qué? Pues necesitamos entender muchas cosas sobre la materia, necesitamos eh, generar ese conocimiento para poder producir más avances, tanto de conocimiento como de aplicaciones, es decir, desarrollo de tecnología. Y por supuesto, debemos también buscar que los modelos describan a todos los núcleos atómicos y no solo los más sencillos, no solo los más complejos. Así que debemos trabajar mucho para mejorar todas esas teorías que tenemos sobre el núcleo atómico. Bueno, hasta aquí esta clase es muy pequeña, ya que estamos hablando de cosas muy pequeñas. No, no es cierto. Porque la verdad es que tenía preparados algunos ejercicios, pero sobre pintarrón, y pues no me llegó a tiempo. Así que con todo gusto les voy a responder todas las preguntas, las dudas que tengan acerca de la clase, de lo que vimos en clase. Y pues ahorita hablamos sobre lo que es el curso de POE. Les voy a abrir los micrófonos. Ya están abiertos los micrófonos para que puedan ustedes participar. Cualquier duda, comentario. Alberto, sí, vamos a generar un compendio y ya se los estaremos compartiendo.
¿Alguien que tenga alguna duda acerca de lo que vimos hoy en la clase? Bueno, mañana vamos a dar continuidad. Vamos a estar teniendo estas clases los lunes y martes. Hoy, como les comento, vamos a dejarla hasta aquí porque tenía pensado darles muchas más explicaciones ya en pizarrón para que fuera un poco más gráfico, pero eso yo creo que lo vamos a hacer mañana. Bien. De mientras, entonces, déjenme hacerles la invitación. Como les comentaba al principio, todas las personas que estén interesadas en trabajar en algún lugar donde haya fuentes radiactivas, como un hospital, pues puede ser también a nivel industrial, donde se utilicen fuentes radiactivas o equipos que generen radiación, como puede ser rayos X o rayos gamma, pues pueden con toda confianza solicitar la información acerca del curso y con todo gusto nosotros los informamos. También pueden preguntar si es que les conviene o no. Capaz que no tienen acá el interés, pero igual pueden tomar todas las clases para que puedan ustedes aprender un poquito más de esto que a mí se me hace muy interesante, que es las radiaciones. También después de este curso, cuando se termine, vamos a tener un curso de interpretación de imágenes radiológicas. Ay, espérate. En donde vamos a aprender, ahora sí que con ayuda de imágenes de rayos X, cómo es la estructura interna de nuestro cuerpo. Así que quedan cordialmente invitados a ambos cursos. Ya les estaremos dando más información sobre el de la interpretación de imágenes radiológicas cuando este curso ya esté en la fase final. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, compañeros, les agradezco muchísimo que se hayan conectado a esta pequeña clase. Mañana les repongo lo que es la clase a pintarrón. Espero que quede un poquito más claro lo que vimos hoy. Y pues sin más, muchísimas gracias por estar acá y nos andamos viendo mañana. Formularios para la constancia. A ver, déjame ver si anda por acá la licenciada Tania. No, no está. Pero bueno, mándenle mensajito directamente a ella eh, para que sepa que quieren su constancia. Y pues nada más, sí. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Aide. Bien, pues compañeros, entonces nos vemos el día de mañana. Todos los que vayan a continuar con esta clase, yo les recomiendo que sí sigan. Yo creo que les puede servir a ustedes que están pues la mayoría, ¿no? En el área prehospitalaria, les puede servir mucho también para aprender. De repente llevan sus máquinas de rayos X y así. Entonces, pues esto va enfocado más que nada para que ustedes le pierdan si es que alguno le tiene miedo a la radiación, que entiendan que su peligrosidad va a depender de muchos factores y sobre todo que cuando ustedes los ocupan en el sector médico, que es muy importante, pues sepan cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarla o no. Así que, pues espero verlos por acá, que continúen con el curso
pues sobre todo para aprender, ¿no? Siempre es bueno. Así que amigos, sin más, muchas gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen y pues nos vemos en la próxima. Sus constancias, como les comentaba, y directo con la licenciada Tania. Y pues cerramos Zoom en 5, 4, 3, 2, 1. Que descansen.